a regatear, a comprar souvenirs. Miren, acá me acabo de encontrar. What's the price for this ones? A mí no me gusta que me toquen, que me agarren el brazo y lo sacuden, entonces, come on, thank you. De quien seguramente es la figura más importante en la historia de Vietnam. Un paquete de $5 que les da, vamos a comprarlo. El tema es que vale uno. Louis Vuitton, el Artex Saigon, atrás tenemos Times Square, ese edificio que ven atrás, seguramente la quieran visitar cuando estén acá. Como anda la bandurria latina, seguimos en Vietnam y ahora estamos en Ho Chi Minh. Y lo primero que me pregunté cuando llegamos a esta ciudad ¿es Ho Chi Minh o es Saigón, como le llama muchísima gente? Bueno, la realidad es que estuvimos averiguando y el nombre oficial es Ho Chi Minh. ¿Qué pasa? Mucha gente la sigue llamando Saigón porque, bueno, era el nombre antiguo, pero en 1976 se cambió ese nombre para homenajear justamente a Ho Chi Minh, este líder de acá de Vietnam, que había fallecido en 1969 sin poder ver a todo el país unido, a Vietnam unido, a la parte norte y a la parte sur. Entonces en el 76 se cambió el nombre oficial de Saigón a Ho Chi Minh. Así que el nombre oficial es Ho Chi Minh. Acaban de escuchar que la gente le dice constantemente Saigón, pero para términos oficiales solo se le puede decir Ho Chi Minh. Vinimos al mercado Ben Thanh, el mercado por excelencia para venir acá a regatear, a comprar souvenirs, a comprar todo este tipo de cosas que uno les gusta llevarse cuando viene a esta parte del sudeste asiático. Así que sin hacerlo más larga, me meto. Lo que sí, en esta época del año hace un calor impresionante. Hace más o menos 35 grados según la aplicación. Son las 11, bueno, ahora ya son las 12. Pero cuando veníamos caminando, que salimos del hotel, ya hacía 35 grados. Así que es impresionante. El mercado Ben Thanh es también una buena excusa para prepararse un poquito del sol. La realidad es que nosotros llegamos ayer a las 5 de la mañana. Lógicamente todavía no podíamos entrar al hotel, así que dejamos las valijas, vinimos a dar una vuelta por el centro de la ciudad. Nosotros estamos acá muy cerquita, a unos 400, 500 metros de la parte céntrica, y recién estaba surgiendo el mercado. El mercado está abierto todo el día, entonces lógicamente ya cuando empieza a meterse la noche es como que cobra más vida. Nosotros vinimos a la mañana, lo estaban armando, pero pudimos ver precios muy dispares a lo que vimos, por ejemplo, en Hanoi, en la parte de Cat Ba, en Halong Bay. Vimos la remera, la misma remera que vimos en Hanoi a 50.000, poquito más de $2. Acá la tenían anotada con el precio escrito en la remera, 450.000, que son casi $20. Pero si uno se pone a charlar, seguramente le hagan ese entre de que no, esa seguramente es calidad china, porque Hanoi está cerca de China. La calidad de Vietnam es diferente. Bueno, toda esa sarta de chamullos que después la mira, toca la remera y demás y termina siendo la misma. Así que vamos a ver si es todo mucho más caro y la gente está confundida a la hora de comprar, o si, bueno, fue particularmente ese local que lo que hace es le escribe el precio para después, en lugar de vendértela por 450.000, te la baja a 200.000. Vos pensás que hiciste un negocio y en realidad te la está cobrando 4 veces más de lo que vale la remera. Bueno, ahí seguimos caminando. Estamos viendo cosas que la verdad que se repiten. Remeras de fútbol, las remeras de básquet, los imanes, las zapatillas y demás. Y la gente constantemente te habla, te toca, te insiste a que entres al local y les compres y demás. Uno, bueno, puede seguir tranquilamente y no lo molestan demasiado, pero sí que son muy insistentes. La verdad que no es muy grande, lo recorre bastante rápido. Entonces, miren acá, ahora cuando giren, miren cómo directamente nos ofrecen ahí. Ahí está. Le dice a Mari, ¿qué querés comprar? Shopping, shopping, ¿qué querés comprar? Y así cada 2 segundos, entonces se torna un poco difícil hacer el video por momentos. Pero bueno, sí que los precios son mucho más caros que en Hanoi. Comparo estas 2 ciudades porque son las ciudades más importantes. Lógicamente una está bien al norte y la otra bien al sur. Geográficamente no tiene nada que ver, pero sí son las 2 más importantes. Y me imagino acá, como venden en cantidad, el precio debería ser más barato que en lugares como, por ejemplo, una isla o una parte de playa. Pero bueno, por ahora no vimos eso, o quizás lo que hacen es pasarle, bueno, ahí ven, lo que hacen es inflarle muchísimo el precio y la gente quizás acá cuando viene a comprar no conoce las otras ciudades, o quizás no hace no recorre todo el país, entonces no tiene algo para comparar. Pero para que tenga una idea, los gorros típicos de Vietnam, que nosotros queríamos llegar acá como último destino probablemente dentro de Vietnam para llevarnos el recuerdo acá y no tener que trasladarlo. Ven, por ejemplo, ahí te tocan, a mí no me gusta que me toquen, que me agarren el brazo y me lo sacuden, entonces te saca un poco a veces de eje, porque uno entiende el trabajo, pero a mí personalmente no me gusta que me toquen y me tiren del brazo para que compre algo. ¿Qué le decía? Me perdí. Queríamos comprarnos uno de los gorros típicos de Vietnam, que estaba 20.000 dong, acá nos acaban de decir 80. Me dijo eso, me le reí en la cara, porque está infladísimo. Es un gorro que no vale más de 20.000, más de 15.000 incluso lo pueden sacar, y de repente te tiran 80.000, un precio sumamente exagerado. Pero bueno, sí que sirve para venir a recorrerlo. Mira, acá estamos en la parte
del centro. Entonces yo si ahí les muestro de atrás, tienen la parte donde tienen comida, ahí si giran, tienen más ropa, allá atrás tienen parte de ropa, también venden café y demás, y bueno, y también más ropa y bueno, billeteras, zapatillas, imitaciones. Ahí tienen los gorros y lo típico acá, directamente ahí cerquita, la calculadora, por si no entienden el idioma, y ahí ya empieza el juego. Yo ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar a Maggie el gimbal y les voy a consultar esos gorros para que vean. El que tiene acá a la derecha, este de acá, el de mediano o el grande, o sea, la segunda, a ver, ahí, o esto, valen 20.000. Y estos de acá, que son con diseños, valen 35.000, 40.000. Vamos a hacer la prueba y le vamos a preguntar a la persona de acá cuánto es que los venden. A ver qué nos dice. Sorry, ma'am. What's the price for this ones? The biggest size is 150. 150. Yeah, the more cheaper, this one 100 for 100 is 180,000. Okay, thank you. This one more beautiful. Yeah, okay, thank you. For one, if you buy more, it's cheaper. Yeah, okay, that's fine, thank you. Come on, thank you. Bueno, ahí vieron, me dijo 150, un gorro que no vale más de 20.000. Es mucha la gente seguramente que cae en esta trampa, o probablemente gente que no va a otros lugares como les decía, para poder comparar. Si uno hace la conversión termina siendo $6, 150.000 son $6, y uno dice, bueno, pará, los souvenirs en cualquier parte del mundo, algo más o menos normal, está 10, acá está 6, un sombrero de Vietnam, está bastante barato, vamos a comprarlo. El tema es que vale 1, entonces si hacen la comparación y terminan pagando 6, algo que vale 1 como máximo, porque 20.000 no llega ni siquiera $1, se van a dar cuenta que nada, que realmente se pueden haber comprado 6. Esto es un poco el folclore, miren acá tienen unos de color, estos son los comunes, miren acá, lo tiene marcado en 60, pero no vale más de 30. Y estos los tiene marcado, ¿ven? En 70 y no vale más de 25. Entonces ahí ya ven, este miren, lo tiene marcado en 60 y tampoco, no vale más de 20. Esta ya es la parte de la salida, que ya nosotros vamos a salir. Acá ya tienen cosas de telas y demás. Van a tener que venir a recorrer, es algo muy famoso acá en Ho Chi Minh. Ahora nosotros vamos a seguir caminando para allá derecho, por esta calle, que según lo que entiendo es una de las principales. Allá el edificio que tenemos al final es el edificio de la ópera. Vamos a mostrar un poquito esa zona y ya después vamos a seguir recorriendo la ciudad. Bueno, gente, pasamos por el Saigon Square, que es ahí donde les contaba que venden también ropa y souvenirs, pero la realidad es que los precios también están muy, pero muy inflados. Miren, acá me acabo de encontrar un osito. Y estas cosas cuando me las encuentro me las llevo de recuerdo. O sea, una cajita de recuerdos estará este osito que nos acabamos de encontrar acá en Ho Chi Minh. Lo importante ahora, vinimos a la ópera, es un edificio de estilo colonial. Ahora no creo que haya ninguna obra de teatro, pero vamos a intentar entrar para mostrarle adentro. No sé si se podrá o no. Es un estilo francés, ustedes saben que los franceses dominaron esta zona, ¿no? Toda la parte esta de Vietnam, después en Tailandia, que nunca fue conquistada, y la parte oeste de Tailandia, que estaban los británicos. Este edificio es de 1897, pero tuvo una reforma en 1995 y por eso es que luce un poquito más moderna o mejor conservada. Bueno, ahí dice que está cerrado, así que no creo que podamos pasar. Saigon Opera House, seguramente la quieran visitar cuando estén acá por Ho Chi Minh. No son únicamente eventos de ópera los que tiene la ópera acá, es una zona que se ve bastante clasista. Louis Vuitton, el Artex Saigon, atrás tenemos Times Square, ese edificio que ven atrás pintado de celeste es el Sheraton, ahí tienen otro hotel, el Caravelle Hotel, más atrás también tienen el Hilton. Es una parte por ahí distinta a lo que uno está acostumbrado a ver de Vietnam. Otra cosa que lo que estoy viendo acá es el bus, el típico bus del Hop On Hop Off. Si van a hacer en alguna época del año que haga calor, por ahí es una buena opción. Hay una aplicación que se llama Clock, que tiene muchos descuentos y nosotros estuvimos viendo que tenían por lo menos hasta ahora un paquete de $5 que les da un pase de 4 horas para hacerlo en el bus del Hop On Hop Off. Creo que es una buena alternativa a la hora de recorrer una ciudad que la parte céntrica no es tan grande, la recorren y no se mueren de calor. Se pueden meter en el bus, en la parte de arriba, en la parte de abajo, con aire acondicionado, y ya si ven algún punto que les interese, se bajan, lo recorren, pero bueno, van más o menos manejando el tema del aire y la temperatura porque realmente hace mucho calor. A nosotros nos gusta caminar, entramos en algún shopping, nos hidratamos, tomamos algo y seguimos, pero bueno, también sabemos que hay gente de diferentes edades, que por ahí sufre el calor. Ahora estamos caminando como volviendo para el mercado que vimos recién, pero nos vamos a meter por la callecita de la derecha, que tenemos una estatua de Ho Chi Minh. Seguimos caminando, mostrando la ciudad. Si bien hace mucho calor, el día acompaña, el sol acompaña, así que seguimos acá en Ho Chi Minh recorriendo la ciudad. Bueno, miren, ahí tienen la estatua de quien seguramente es la figura más importante en la historia de Vietnam. Esta persona que es Ho Chi Minh es la persona más influyente acá en la historia de Vietnam. Como les decía,
en honor a él, la ciudad cambió de Saigón a Ho Chi Minh. Ahí dice, vivió de 1890 a 1969, vivió 79 años. Esta es la parte quizás más céntrica. Acá también es otro lugar que van a querer venir a hacerse fotos. Está solo 150 o 200 metros de la ópera que acabamos de ver. Las primeras impresiones es que es una ciudad bastante organizada. Esta parte está muy limpia, a diferencia de las otras cuadras, de las otras calles que van cruzando, que la verdad que hay más suciedad de la normal. Pero esta parte sí que está bien cuidada, las plantas están cuidadas, el lugar está sumamente limpio y me imagino que debe tener que ver también con que tenemos la figura de Ho Chi Minh, la ópera y marcas acá como Chanel, Cartier, Louis Vuitton y demás. Entonces me imagino que deben querer guardar cierta apariencia que por ahí en las otras calles aledañas no se ve tanto. Acá lo que les decía, ¿ven? La persona sacando las plantas secas y demás, como ya se habrán dado cuenta. Miren lo cuidado que está allá. Otro edificio que debe ser un shopping con 2 edificios conectados entre medio. Por lo que me imagino este edificio, por dónde está ubicado, ahí también tiene la marca Bulgar, Burberry, toda una calle de marcas de primer nivel que mucho no tiene que ver con lo que uno ve en Vietnam y que seguramente no tiene que ver con la historia de Vietnam. Está ese contraste y también creo que por eso hay cierta diferencia, ¿no?, entre lo que es Hanoi como capital en el norte y acá Ho Chi Minh como la ciudad más importante del sur y una de las más importantes del país también. Ahí estamos llegando al edificio, me imagino que debe tener que ver con algo del gobierno por la zona donde estaba ubicada. El edificio también de estilo ese colonial, ahí como flamea la bandera de Vietnam, que por cierto es preciosa. A mí personalmente me encanta esa combinación del rojo con el amarillo de la estrella. Ahí lo que le decía, ¿ven? Va pasando el hop on, hop off, el sightseeing, el colectivo. La zona céntrica que es diferente a lo que ustedes vieron a lo largo de estas series acá en Vietnam, entre tantas ciudades que fuimos recorriendo. Pero también vale la pena conocer estos lugares así, más allá de ese contraste que les digo. Espero que les haya gustado estas pequeñas pinceladas de una ciudad tan linda como es Ho Chi Minh, acá en el sur de Vietnam. Si les gustó, déjenme su me gusta, consideren suscribirse si todavía no lo hacen. Y nada, como les digo siempre, gracias por mirar y nos vemos la próxima, gente. Chao, chao.